Uno de los grandes desafíos, sin lugar a dudas, para los padres de niños autistas es cómo enseñar a hablar al niño autista. Y precisamente hoy quiero hablarle de algunas estrategias en este sentido. Soy Marisela Rodríguez y es un placer para mí compartir con ustedes cada semana con el fin de ayudarles a tratar con los niños autistas. Precisamente, una de las estrategias que le quiero dar hoy consiste en lo siguiente y se las quiero explicar paso a paso. Vamos a partir de un niño que ya emita sonidos y que diga algunas palabras. Tal vez un niño dice mamá, dice papá, dice agua, dice otras palabras, pero su vocabulario no es más amplio y le cuesta muchísimo trabajo incorporar más palabras y además tener un lenguaje funcional. Entonces, le explico. Por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere enseñarle una palabra nueva. Una palabra como usted le va a decir y le va a enseñar ahora que es un micrófono. Entonces, vamos a adelantarle parte de la palabra. Escuche bien, parte de la palabra, pero no vamos a dividir la palabra en sílabas. No. Vamos a adelantarle parte de la palabra y le explico cómo lo vamos a hacer. Vamos a ponerle la imagen del micrófono delante. También lo podemos hacer con objetos de la vida real. Me encanta muchísimo trabajar con todos los objetos de la vida real. Lo que sucede es que muchas veces no tenemos todos los objetos y además los pictogramas son muy funcionales. Los pictogramas de todo lo que usted quiera trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le va a decir, ¿qué es esto? Un micrófono. Le vuelve a repetir, ¿qué es esto? Preferiblemente póngale el pictograma a la altura de los ojos del niño. ¿Qué es esto? Un micrófono. ¿Qué es esto? Un micrófono. O sea, usted va a tratar de que el niño le diga la última sílaba. Recuerden, no es dividir en sílabas, sino que el niño diga la última sílaba. Entonces usted le va a decir, ¿qué es esto? Un micrófono. Y él le diga, no. O sea, con eso es suficiente para empezar y que después pueda decir la palabra completa. Además, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de que él identifique ya ese objeto, desde luego, aunque no tenga todavía un lenguaje verbal, dentro de otros objetos similares. Si vamos a trabajar con un micrófono, vamos a, por ejemplo, a ponerle un mouse, un monitor, y le vamos a pedir después que ya le enseñamos la palabra, que él nos diga, ok, cuál es el micrófono y que él tome el pictograma del micrófono. Entonces, le vamos a seguir repitiendo qué es esto, un micrófono, y él diga no. Ahora bien, después vamos a hacer silencio, le vamos a decir qué es esto, vamos a darle tiempo para que procese en su cerebro, a tratar de que él diga la palabra completa. Dependiendo del niño, vamos a lograr resultados más rápidos o menos. A mí me ha dado muchísimos resultados. Lo primero que el niño ha logrado es decir la última sílaba y la ha dicho muy bien. Y después ha logrado identificar la figura. Entonces, el primer día, por lo regular, cuando le he incorporado la palabra nueva, no ha dicho micrófono, pero ha logrado decir la última sílaba y ha logrado identificar esa imagen dentro de otras. Y al paso de unos días, por lo general, el niño ha incorporado esa nueva palabra. Llámese micrófono, llámese murciélago, llámese otras palabras que le queramos incorporar. Ahora bien, si usted quiere trabajar, para empezar, con palabras mucho más simples, pues entonces trabaje con esto, por ejemplo. ¿Qué es esto? Un gato. Claro, en ese caso va a coincidir con una división en sílabas, pero recuerde que no el objetivo no es dividir en sílabas, sino que el niño diga la última sílaba y nosotros darle el pie para que él diga el resto de la palabra y que después que él diga el resto de la palabra, identifique el objeto y finalmente diga la palabra completa, siempre auxiliándonos de los pictogramas o de un objeto físico que tengamos en casa, sea la mandarina, sea el cuchillo, sea la espumadera, sea un gato real, sea un perro real o sean los
pictogramas, porque realmente para ellos es muy importante lo visual. Si queremos ya entonces ir a 2 palabras, pues entonces le vamos a hacer un proceso similar. Queremos empezar con 2 palabras, le aconsejo que hagamos, por ejemplo, algo simple como me duele y empecemos a tratar de que diga le, y después cuando le duela algo le digamos te duele, ay, me duele, ay, me duele. Y se lo repitamos y se lo digamos a veces un poquito rápido, me duele. Y usted va a ver que va a llegar ya un momento que va a decir me duele. Entonces, a mí me ha funcionado muchísimo esta estrategia y la uso constantemente para incorporarle palabras nuevas a los niños y realmente me ha sido súper útil. Así que le exhorto a usted a que pruebe con sus niños. Recuerde que no hay 2 niños autistas iguales. Recuerde que no hay un cuadrado en el cual podamos enmarcar o en lo cual podamos decir esto es lo que funciona sin lugar a dudas o es esto otro. No, realmente no existe, pero sin duda hay muchas estrategias que nos ayudan como esta. Así que recuerda suscribirte a nuestro canal, déjanos un like si te ha sido de ayuda este video y déjanos algún comentario. Chao, nos vemos en el próximo video.